Argentina es una tierra de extremos. Desde el pico más alto de América hasta el mar por el que viajan los gigantes. Aquí es donde las aventuras echan a volar, la historia cobra vida y los niños sueñan con la gloria. Argentina es un país con matices tan variados y ricos como su extenso territorio. Y explorándolo de un extremo a otro, vamos a descubrir su extraordinaria diversidad, empezando en el techo de América y terminando en el escenario incomparable de una de las 7 maravillas naturales del mundo. En esta hermosa nación, acantilados tallados por el viento conviven con selvas exuberantes. Las tradiciones indígenas perduran, los trenes llegan hasta las nubes. E incluso en los paisajes más áridos podemos vivir nuevas sensaciones. Así es Argentina, una tierra única, llena de maravillosos contrastes. Argentina desde el aire. Contrastes. Nuestro viaje comienza en las alturas y nuestro destino es el impresionante Aconcagua conocido como el Techo de América. Es el mayor titán de la cordillera de los Andes y el pico más alto del hemisferio occidental. Se eleva a 6.961 metros de altitud y es una montaña con un gran significado espiritual. Hace más de 5 siglos, los sacerdotes incas ascendieron más de 5.000 metros para ofrecer un sacrificio humano a sus dioses. Y en 1897 el suizo Matthias Zurbriggen se convirtió en el primer escalador conocido en alcanzar la cima. El Aconcagua sigue atrayendo a aventureros de todo el mundo. Ascender por la ruta nordeste resulta sencillo, ya que no es necesario ser un escalador hábil y experimentado. Pero no es un gigante amable. El mal tiempo y su gran altitud pueden combinarse con fatales consecuencias. El campamento base Plaza de Mulas está a más de 4.200 metros y es uno de los más grandes del mundo. A principios de marzo terminó la temporada y las estructuras de las tiendas y refugios están vacías. Pero en 8 meses volverán a llenarse. Y para evitar el mal de altura, los escaladores suelen descansar aquí durante varios días antes de avanzar hacia la cumbre. El poderoso Aconcagua es uno de los cientos de picos que forman la columna vertebral de Sudamérica. Con más de 8.000 kilómetros, la cordillera de los Andes es la cadena montañosa continental más larga del planeta. Y rige las vidas de los habitantes de los 7 países que atraviesa. Forma una frontera natural entre Argentina y Chile. Y desempeñó un papel clave en su historia. En 1817, el general argentino José de San Martín cruzó los Andes con 5.200 hombres para luchar por la independencia. Cientos de ellos murieron durante el viaje, pero al final consiguieron sorprender a los españoles y contribuyeron a la independencia de Chile y Perú. Hoy los turistas recorren parte de la ruta que siguió el ejército. Lo hacen a caballo y siempre con buen tiempo. Así que el único peligro es que la silla de montar les cause alguna rozadura. Los excursionistas hoy cruzan con seguridad este paso de montaña. Pero el 13 de octubre de 1972, un avión en el que viajaba un equipo de rugby sobrevoló los Andes con rumbo a Chile y una confusión del piloto hizo que se estrellara. Parte del fuselaje aún descansa en la montaña. Un altar negro de piedra rinde homenaje a los que murieron y también a los que lucharon por sobrevivir hasta que fueron rescatados 72 días después y tuvieron que recurrir al canibalismo para seguir vivos.
Su trágica historia ha inspirado al menos 5 libros y 6 películas. Y es conocida como el Milagro de los Andes. Pero sobrevolar los Andes sigue siendo una experiencia apasionante. Este cóndor andino cabalga sobre un poderoso viento procedente del Pacífico que es muy común aquí y recibe el nombre de Zonda. Llega a soplar a 120 kilómetros por hora y las espesas nubes de polvo que transporta no son muy saludables. Pero para Paulo Favero es como un soplo de aire fresco. Él lo surca en su parapente y permanece en el aire hasta 6 horas seguidas. Lleva 11 años haciéndolo y no piensa dejarlo nunca. Los fuertes vientos y la escasez de lluvias mantienen seca la vertiente oriental de los Andes. Pero cuando la nieve se derrite, el agua fluye por las laderas. Para no desperdiciar ni una gota, la provincia de Mendoza construyó un sistema de riego con presas y canales que almacena y distribuye este recurso limitado. Y eso permitió, en esta tierra árida, pintar de verde el Valle de Uco. Un lugar con un suelo arcilloso, arenoso y calizo, una gran elevación y muchas horas de sol que resultó perfecto para un cultivo inesperado: las uvas. En los años 90, el famoso enólogo Michel Rolland descubrió el potencial del valle. Y tras asociarse con otras 6 personas creó el viñedo Clos de los 7, que produce 1 millón de botellas al año. Gracias a este éxito, los viñedos ocupan hoy una gran parte del Valle de Uco. Y el vino producido en él genera más de 130 millones de euros anuales. Imitando al californiano Valle de Napa, el negocio del vino ha generado turismo y restaurantes y hoteles de 5 estrellas. Un estudio fundado por 2 arquitectas, madre e hija, ha diseñado muchos de estos edificios usando materiales y colores locales para adaptarlos al entorno. Junto a uno de sus últimos proyectos, Eliana Bórmida y su hija Luisa Llanzón charlan con su marido y padre Mario, que es su socio comercial. Aquí todo queda en familia. Los viñedos son el motor económico de la región y dan trabajo a peones, agricultores, recolectores y, como hemos visto, a arquitectos. Las uvas Malbec representan el 50% de la producción. Y para elaborar vinos de la máxima calidad, las uvas se vendimian a mano. Sin estos trabajadores incansables, este milagro sería imposible. Gracias a ellos, aquí se elaboran vinos dignos del paladar más exigente, como el que se sirvió en la boda real holandesa. Las áridas llanuras al este de los Andes están llenas de contrastes. Y en ellas hay lugares tranquilos donde observar las estrellas y dunas donde los más atrevidos practican un novedoso y emocionante deporte. En el noroeste argentino, un limpio cielo azul corona las montañas. Y los áridos valles se extienden durante kilómetros. La visión es perfecta, ya que ni una sola nube interrumpe la vista durante más de 250 días al año. Y al estar lejos de las grandes ciudades, durante la noche no hay rastro de contaminación lumínica. Esto convierte al Parque Nacional El Leoncito en un lugar ideal para contemplar las estrellas. Fue inaugurado en 2002. Y en sus más de 75.000 hectáreas alberga observatorios mucho más antiguos, como el Cesco, hoy rebautizado como Félix Aguilar, que fue construido a comienzos de los 60.
El geógrafo Héctor Lépez va a tomar imágenes del cielo nocturno. Colabora con astrónomos, físicos e ingenieros para perfeccionar los mapas de las estrellas. Y como hace cada 6 meses, se dispone a limpiar la lente del telescopio. En este observatorio se toman imágenes de todo el cielo austral. Y a unos kilómetros, el complejo astronómico El Leoncito, conocido como Casleo, se centra en el sistema solar. Su telescopio de 40 toneladas es el más grande de Argentina y un peso pesado en el mundo de la astronomía. Ha descubierto más de 100 asteroides y también se utiliza para estudiar la Luna. Con él se descubrió que el polvo levantado por los meteoritos y arrastrado por los vientos solares crea una cola que brota de nuestro satélite. Pero aquí no es necesario mirar al cielo para encontrar lugares sorprendentes. A unos 160 kilómetros al noreste se extiende un paisaje de aspecto lunar. Por eso, el Parque Provincial de Ischigualasto es conocido como el Valle de la Luna. Durante más de 200 millones de años, la erosión talló formas asombrosas, como la cancha de bochas, cuyas esferas están colocadas como si fueran bolos, o el submarino, el hongo y la esfinge. Pero esta criatura mítica no tiene nada que ver con los animales que vivieron aquí. En el Parque Nacional Talampaya, los fósiles de los dinosaurios cubren el paisaje. Esta desértica región es un tesoro del período Triásico, ya que contiene algunos de los mejores yacimientos de fósiles antiguos. Varias réplicas han sido colocadas en la entrada del parque para atraer a los turistas. Está en medio de la nada, pero 70.000 visitantes vienen cada año para admirar las obras de arte de la naturaleza. Como el deslumbrante cañón del Arco Iris, una sucesión de acantilados de arenisca roja esculpidos por el viento que llegan a superar los 100 metros de altura. Sus capas indican que se formaron hace unos 250 millones de años. Vale la pena caminar unas horas por estas sendas irregulares para echar la vista atrás en el tiempo. Será una visita única en la vida, que las fotos inmortalizarán, y cuya duración será un instante infinitesimal en la historia de este cañón. Más al norte, siguiendo la línea de los Andes, el viento y el clima seco se combinaron para crear un paisaje desértico icónico. Son las dunas de Tatón. En el siglo XIX fueron descritas por un geólogo alemán como glaciares de arena, tras observar sus lentos desplazamientos. Estimó que la más alta tenía unos 80 metros. Pero hoy sabemos que algunas miden mucho más. Con más de 1.200 metros, la duna Federico Quirbus es la más alta del mundo. Este periodista exploró gran parte de Argentina en coche y trajo aquí vehículos 4x4 para probar sus capacidades. Pero estos amigos han venido a practicar un deporte diferente. Se dirigen a las vertiginosas pendientes de arena con sus tablas de snowboard que han encerado a conciencia para que se deslicen con suavidad. Y realizan emocionantes descensos de más de 300 metros. Estas dunas de piedra pómez y arena volcánica son lo bastante firmes para deslizarse, pero permiten amortiguar las caídas. Aquí no hay un telesilla, ni una cuerda, así que escalar para volver a la cresta es todo un desafío. Y también lo es descender de pie o sentado a toda velocidad por unas dunas que se mueven muy despacio. Estos jóvenes pioneros han inventado un deporte que podría popularizarse y ponerse de moda. Porque en Argentina el futuro siempre es imprevisible.
Como vamos a ratificar viajando en un tren que se detiene en un puente y participando en una ceremonia que rememora el pasado. Este territorio en el noroeste de Argentina es tan accidentado y hostil que cuesta imaginar que en él sobreviva algo más que unas cuantas plantas. Pero en los valles calchaquíes, los humanos consiguieron sobrevivir y crearon una próspera civilización. Como prueban las ruinas del asentamiento precolombino más grande de Argentina, la ciudad sagrada de Quilmes. El pueblo Quilmes se asentó aquí hace unos 1200 años. Construyó casas de piedra y terrazas para los cultivos. Y en las zonas más empinadas levantó pucarás, o fuertes, desde donde podía descubrir a posibles invasores y refugiarse durante un ataque. Los Quilmes eran hábiles ingenieros y arquitectos, y demostraron ser también unos guerreros valientes oponiéndose al asedio español durante más de un siglo. Pero en 1667 fueron derrotados, tras una heroica resistencia, y su historia estuvo a punto de caer en el olvido. Lo que intenta evitar David Vargas, un descendiente del pueblo Quilme, mostrando a los turistas una ceremonia tradicional. David honra a la Madre Tierra, o Pachamama, cavando un pequeño hoyo que simboliza su boca. Muchas ceremonias tradicionales veneran y honran a la Pachamama, enterrando ofrendas de comida y quemando incienso. David da las gracias a la Madre Tierra por todo lo que creó y brindó a su pueblo, en esta tierra de contrastes, árida y remota. Un poco más al norte existe un paisaje de otro mundo. El Parque Nacional Los Cardones lleva el nombre del gran cactus cardón. Estos cactus también son conocidos como saguaros argentinos y son semejantes a los del desierto de Sonora, pero su tamaño es incluso mayor. Los más grandes superan los 15 metros y viven hasta 300 años. Los turistas acuden a contemplar la mayor colección de esta especie de toda Sudamérica. Y el guardabosque Emilio Dagia vela por la seguridad de los cactus, ya que, aunque poseen espinas de 7 centímetros, necesitan la protección que les brinda el parque desde 1996. La carretera que lo atraviesa posee un tramo recto de casi 20 kilómetros que es conocido como la Recta del Tintín. Esta ruta sigue el trazado del legendario Camino del Inca, una red de más de 60.000 kilómetros que recorría el Imperio Inca por diversos países. La Recta del Tintín es ideal para pasear en bicicleta, pero suele haber pocas nubes, por lo que es muy recomendable usar una buena crema con protección solar y llevar varios botellines de agua. Pero en este país de contrastes, de pronto la tierra se torna verde y exuberante al llegar a las montañas. Y los ciclistas se enfrentan a un desafío mucho mayor, ya que el camino recto da paso a empinadas curvas cerradas. Cachi fue fundada en el siglo XVIII. Y su apariencia y costumbres son propias de una ciudad colonial española tradicional. La iglesia de San José es su principal monumento, y casi todos los edificios están hechos de adobe o cal. Sus calles aún mantienen el empedrado. Y después de comer, a la hora de la siesta, la vida se detiene. Pero algo distorsiona su imagen tradicional. Una excentricidad de la cultura moderna. Un enigmático ovnipuerto. Su autor fue Terry Werner Geisli, un explorador y artista suizo que afirmó que en este lugar había tenido encuentros con 2 ovnis.
Lo construyó como una señal de bienvenida y lo llamó la Estrella de la Esperanza. Y de pronto desapareció. Los que creían en la presencia de extraterrestres pensaron que había sido abducido. Pero lo que ocurrió fue que regresó a Suiza. Falleció en 2021 y hoy su Estrella de la Esperanza da la bienvenida a los turistas en la tradicional Kachi. Salta se encuentra a casi 100 kilómetros al este y tiene el mismo encanto que Kachi, pero a mayor escala. Con una población de 600.000 habitantes, Salta es una de las ciudades más grandes del norte de Argentina. Y también conserva muchas características coloniales. Sus numerosas iglesias son un recordatorio constante de su fe católica. El merecido apodo de la ciudad es Salta la Linda, pero su belleza a ras de suelo es casi superada por la espectacular vista panorámica que nos brinda su teleférico. Vecinos y turistas suben a él para llegar al Cerro San Bernardo, desde donde pueden admirar la ciudad y disfrutar de tan hermoso paisaje. San Antonio de los Cobres está aún más al norte. Es uno de los pueblos más secos de Argentina. Y con una altitud de casi 3.800 metros, también es uno de los más elevados. Pero los viajeros que lo visiten pueden subir aún más alto, en un convoy conocido como el Tren a las Nubes que impulsa una locomotora diésel. Antes de cada viaje, Carlos Tucu Rodríguez se asegura de que todo esté en orden. Es ingeniero desde hace 40 años y contribuye a que los turistas puedan ver paisajes sobrecogedores desde un cómodo y seguro tren moderno. Al principio era una ruta comercial que conectaba Argentina y Chile. Y su nombre es muy apropiado, ya que asciende a más de 4.200 metros y contemplar mares de nubes es muy habitual. Pero hoy el cielo está despejado y las vistas abarcan muchos kilómetros. El tren cruza 29 puentes. Y como la gran altitud puede afectar a algunos pasajeros, siempre hay un equipo médico a bordo para atender a los que se sientan indispuestos a causa del mal de altura. El momento más emocionante es cuando el tren se detiene en el viaducto La Polvorilla. Este se eleva a 63 metros, sujeto por una estructura de acero de 1.700 toneladas. Y ofrece una vista asombrosa y escalofriante de la parte alta del desierto. Y, por supuesto, un mercado improvisado surge de la nada para atender a los turistas. Esta nación llena de contrastes siempre nos ofrece algo nuevo. Desde un festival con miles de años de historia, hasta una excursión a un bosque tan denso que se llama El Impenetrable. El norte de Argentina parece estar teñido con una mezcla sutil de marrones y verdes. Pero de repente, un cerro nos deslumbra con un inesperado prisma de color. Es como si hubiese sido pintado en capas de tonos llamativos, y así es como las leyendas dicen que obtuvo su color. Cuentan que la Pachamama, la Madre Tierra, quiso alegrar lo que consideraba un lugar monótono. Y ordenó a los duendes de las montañas que pasaran 7 noches pintando las rocas. Y así fue creada esta obra maestra, el Cerro de los 7 Colores. La explicación geológica también parece fantástica. Hace 600 millones de años las capas comenzaron a formarse bajo el mar, cada una con minerales de distinta composición y colorido. Mucho después, fueron empujadas por las fuerzas tectónicas a 2.300 metros de altitud, y la erosión expuso sus colores. Lo que contrasta con la apagada localidad de Purmamarca, cuyos vecinos reservan los colores llamativos para sus prendas tradicionales hechas a mano.
Todas están confeccionadas con fibras de animales autóctonos: la alpaca, el guanaco, la vicuña y la llama. El producto más emblemático es el poncho, que sirve a la vez de abrigo y manta. Este se convirtió en una prenda tradicional mucho antes de que llegaran los europeos, lo que refleja las profundas raíces de los pueblos indígenas cuya historia está grabada en el propio territorio. Siguiendo el río Grande hacia el norte, en la provincia de Jujuy, encontramos un hermoso valle. Es la quebrada de Humahuaca, donde los humanos llegaron hace al menos 10.000 años. Esta carretera recorre un fragmento del trazado de la vasta red del Camino del Inca por el que soldados, comerciantes y devotos viajaban seguros por el valle. El embarrado río Grande crece mucho en verano, irrigando las tierras bajas y dejando ricos depósitos cuyos tonos contrastan con las coloridas colinas. A lo largo de sus orillas surgieron pueblos como Tilcara, que es famoso por su animado desfile de carnaval. Los bailarines, a menudo disfrazados de demonios, cruzan el puente principal y se abren paso por las calles, mientras otros vecinos tocan música o se reúnen para mirar. En el Festival de Tilcara, los colores y la música unen a todo el pueblo. El carnaval es una mezcla de diversas tradiciones, ya que, además de los incas, otros pueblos vivieron en esta zona. En el ambiente flotan las huellas de muchas culturas. Al igual que sus ancestros, Roxana del Carmen Puca conduce a sus llamas por este cerro. Es descendiente del pueblo Tilcara y pertenece a un grupo que preserva sus costumbres. Emplea métodos curativos tradicionales usando plantas y minerales. Y, como muchos otros, utiliza la lana de sus llamas para tejer sus prendas y la grasa para hacer cremas y ungüentos. Las tradiciones se topan con el mundo moderno 45 kilómetros río arriba. Humahuaca es el pueblo más grande del valle del mismo nombre y un centro regional de la cultura, los negocios y el turismo. En el centro, sobre una escalinata de 103 escalones, se alza el monumento a los héroes de la independencia. Entre sus esculturas destaca una imponente figura que rinde homenaje a los que lucharon contra los españoles. El artista Ernesto Soto Avendaño nunca reveló en quién se inspiró para recrear a este orgulloso indígena de 9 metros de altura que representa a una Argentina valiente que avanza hacia el futuro. Y parte de ese futuro se encuentra a 80 kilómetros. En el extremo norte del país, una inmensa extensión blanca aparece ante nosotros. Pero no es nieve, ni hielo, sino sal. Salinas Grandes ocupa un área casi 4 veces mayor que la isla de Manhattan. Hace millones de años aquí se formó un lago, pero la mayor parte del agua terminó evaporándose y dejó un yacimiento lleno de sal que parece un paisaje de otro planeta o el decorado de una película de ciencia ficción. Estas estructuras de aspecto extraterrestre son alquiladas por campistas para realizar visitas nocturnas. Se puede llegar a pie o en un todoterreno, y sus bonitas cúpulas ofrecen un alojamiento de lujo de carácter sostenible, ya que están equipadas con sistemas de energía renovable. Pero el turismo es solo una parte de la economía local. La mayor fuente de ingresos es la sal, que se extrae en franjas y permite a las cooperativas locales producir 1.200 toneladas al año. Pero aquí hay otro material cada vez más valioso: el litio.
Este metal blando es un elemento clave en las baterías que alimentan nuestros móviles, ordenadores y coches eléctricos. Y su concentración en el salar es alta. Pero su extracción puede dañar la capa freática. Y no hay informes sobre cuánto se está extrayendo ni si se hace de forma segura. Lo que está claro es que muchos miran esta inmensa llanura blanca como si vieran oro. No muy lejos se extiende una de las regiones boscosas más grandes del mundo, el Gran Chaco, cuya enorme densidad le otorgó el apodo de El Impenetrable. Pero esta no es homogénea, ya que en el oeste solo recibe unos 500 litros de lluvia anuales por metro cuadrado. Con casi 1 millón de kilómetros cuadrados, cubre un gran sector del norte de Argentina y parte de Bolivia, Paraguay y Brasil. El Gran Chaco alberga más de 3.000 plantas distintas y cientos de especies animales que se esconden en su intrincada vegetación. El río Bermejo, uno de los más importantes de la región, serpentea hacia el sureste y es una de las escasas vías de acceso al bosque. Crece mucho en la estación húmeda, abriendo nuevas rutas y dibujando canales en forma de herradura. Como muchos de estos árboles, el quebracho posee una madera dura, resistente a la putrefacción. Y su tala fue extensa en el norte de Argentina porque se usaba para fabricar las vías del tren. Pero la mayor amenaza para los bosques hoy en día es su conversión en terrenos despejados para la agricultura y la ganadería. Desde 1985 en el Gran Chaco se ha talado un área mayor que la isla de Irlanda. Pero la creciente concienciación impulsó un movimiento para frenar la llamada tala rasa. Una iniciativa de varias organizaciones que tras comprar terrenos los donaron para crear el Parque Nacional El Impenetrable. Siguiendo el río Bermejo en dirección sureste, vemos que el paisaje cambia una vez más. Y que los animales muestran cómo los contrastes de Argentina fomentan extrañas alianzas. En el nordeste argentino, las aguas han creado un ecosistema único en el que viven animales como el amenazado ciervo de las pampas y la elegante garza. Donde antes fluía un río, ahora hay zonas bajas con pantanos y pequeños lagos. El macrosistema del Iberá es el segundo humedal más grande del mundo. Diversos grupos ecologistas adquirieron propiedades para impulsar su conservación. Y con un gran apoyo estatal crearon una reserva que incluye el Parque Nacional Iberá y otros terrenos protegidos. Augusto Distel y Marcos Echepareborda rastrean a la fauna local en un territorio de más de 800.000 hectáreas. Un área 4 veces mayor que la Canaria Tenerife. Su objetivo es proporcionar el espacio necesario a los animales autóctonos y en peligro de extinción. Como este aguaragu azú, al que colocaron un chip de seguimiento. En la lengua guaraní, aguaragu azú significa zorro grande, aunque también es conocido como lobo de crin. Es el cánido más grande de Sudamérica y se encuentra en peligro de extinción. Por eso es tan vital la labor de Augusto y Marcos, que esperan conseguir que su población se estabilice y después prospere. Esta pradera es solo una parte de la compleja red de ecosistemas del Parque Nacional Iberá. Y la clave de su existencia es el agua. La laguna Iberá parece tranquila, pero los depredadores siempre están al acecho, como la garza, que es una gran pescadora, y el caimán yacaré, que suele superar los 2 metros y pesar más de 70 kilos. Sin embargo, estos jóvenes son demasiado pequeños para enfrentarse a una capibara adulta. Este animal es el roedor más grande del mundo. Y aunque parezca un conejillo de Indias, puede llegar a pesar hasta 70 kilos.
Pero incluso en esta zona remota y salvaje, los humanos siempre hacemos notar nuestra presencia. Este antiguo puente de madera y hierro cruza la laguna y conecta el parque con la colonia Carlos Pellegrini. Un pueblo de 900 habitantes por el que muchos turistas entran al parque. Y aunque ahora está despejado, todo puede variar si el viento cambia. Hoy el Parque Nacional Iberá parece un lugar distinto. Y lo que hace un par de horas era visible, ya no lo es. Pero esto no es niebla, sino humo. En la estación seca los incendios siempre son una amenaza. Y en este año tan duro han afectado a casi el 40% del territorio de la reserva. El fuego es parte de la naturaleza, pero cuando se descontrola pone en un peligro aún mayor a los animales y plantas en riesgo de extinción. Y obliga a los bomberos a trabajar en condiciones críticas. Cuando casi todo el incendio se ha extinguido, los voluntarios Osvaldo, Pedro y Nicolás patrullan la zona para asegurarse de que no quede ningún foco. Algo que los obliga a inspeccionar a pie y a subirse al vehículo para ver más allá. A Nicolás se le parte el corazón al ver los árboles quemados y todo lo que se ha perdido. Pero sabe que con el tiempo, las praderas y los árboles se recuperarán, la naturaleza sanará las heridas y el cielo, en la colonia Carlos Pellegrini, volverá a estar despejado. Al traspasar el límite oriental del parque vemos que el paisaje se tiñe de verde y ante nosotros aparece una carretera que tiene un curioso nombre. La ruta de la yerba mate. Una planta que los guaraníes hervían y bebían a sorbos como si fuera té. Hoy es la bebida favorita de los argentinos. Y 8 de cada 10 toman el mate de la forma tradicional, remojando la hierba en agua, en un cuenco de madera o calabaza y bebiéndolo con una pajita. Consumen 6 veces más mate que café y es una tradición nacional que sigue pasando de generación en generación. Comenzó a elaborarse mucho antes de que llegaran los europeos, pero hoy se cultiva como la mayoría de los productos agrícolas modernos, usando tractores y fumigando los campos. El cultivo comercial de la yerba mate lo iniciaron los sacerdotes y misioneros jesuitas que en 1696 fundaron la misión de San Ignacio Miní en territorio guaraní. Lejos de las autoridades españolas, comenzaron a evangelizar a los indígenas, y en el siglo XVIII la misión llegó a contar con 3.000 personas y se volvió más independiente. Pero eso propició su fin en 1767. Molesto por el creciente poder de los jesuitas en el Imperio español, el rey decidió suprimir la orden y ordenó expulsarlos de las colonias y eliminar sus misiones, incluida la de San Ignacio Miní. Y así fue como los edificios abandonados se convirtieron en ruinas invadidas por la vegetación. Pero en 1940 el gobierno los incluyó en su programa de conservación histórica y hoy están entre las ruinas más visitadas del país. Muchos jesuitas se quedaron en Argentina, aunque no en misiones tan remotas, y prosiguieron su labor en todo el territorio, inspirando al jesuita argentino más famoso de nuestros días, el Papa Francisco. Cerca de las ruinas, una delgada franja roja de terreno rico en hierro atraviesa el tupido bosque en dirección a un punto lejano. Parece una flecha y apunta hacia un lugar de conflictos históricos llamado la Triple Frontera. Los poderosos ríos Iguazú y Paraná se fusionan aquí, formando la tempestuosa frontera de 3 países: Paraguay, Brasil y Argentina.
En el pasado fue el escenario de muchos desacuerdos y de enfrentamientos muy acalorados, pero hoy reina la calma y la alegría, en especial en la argentina Plaza del Agua. Pero la hermosa vista acuática que acabamos de ver es solo el preámbulo de lo que nos espera río arriba, una de las 7 maravillas naturales del mundo. Las cataratas del Iguazú. Son 3 veces más anchas que las cataratas del Niágara. Vierten 1.500 toneladas de agua por segundo. Y tienen casi 300 saltos que crean un estruendo ensordecedor. Y en un lugar donde el canal se estrecha, se alza la prodigiosa Garganta del Diablo. En ese punto tiene más de 150 metros de anchura y casi 50 de altura. Y su fragor crea un arco iris casi perpetuo que inspiró hermosas leyendas indígenas, como la historia de un príncipe y una princesa a los que el diablo separó. Este convirtió a la princesa en cascada y al príncipe en la frondosa vegetación. Pero el arco iris se apiadó y los unió para siempre, haciendo su amor tan eterno como la propia catarata. Argentina se extiende desde la Garganta del Diablo al techo de América. Y desde los vastos humedales hasta algunos de los lugares más secos de la Tierra. Y su interior es un maravilloso crisol de colores, culturas y climas. Así es Argentina, un paraíso natural lleno de contrastes que nos sorprende y deslumbra cada día.